comienza Todos Cuentan. Son unos espacios concertados entre el gobierno nacional y la FARC. Sobre todo de los campesinos en el país. En una inclusión vía legalidad, vía reforma de las instituciones. A la Ley de Justicia y Paz. Y estamos en el programa Todos Cuentan. Todos tenemos historias que contar, cosas que decir. Por eso cada uno de nosotros cuenta para construir paz. Un espacio creado por la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Un saludo a todas y todos las personas que hoy están en sintonía de Todos Cuentan, que se emite en el 103.1 de Uninorte FM Estéreo. Hoy continuamos la entrevista con el joven investigador Reynel Vadillo, que es internacionalista de la Universidad del Norte, magíster en estudios internacionales de la Universidad de los Andes y actualmente estudiante doctoral en la Universidad de Chicago en un doctorado en ciencia política. Muchas gracias, Reynel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, Reynel, siguiendo con la entrevista de la semana anterior, yo te quiero preguntar, tú que trabajas estas dinámicas pero estás en los Estados Unidos, ¿qué percepción tienes o qué lecturas estás haciendo hoy sobre la situación de seguridad y sobre las mesas de negociación que se adelantan en el país? Bueno, yo creo que la situación de violencia en el país actualmente, estamos en un proceso rarísimo porque pareciera que hubiéramos captado qué pasó luego de la FARC, pero ahora mismo parece que todo lo que creíamos está pasando a ser distinto, ¿no? Como tenemos al ELN, creo que el ELN es más o menos un actor estable en la guerra, porque lo conocemos hace rato, pero creo que el ELN de hoy es un ELN binacional, fortalecido, no es el mismo de hace 10 años con el que Santos quería negociar, ¿no? Tenemos a las AGC o el EGC, que hoy en día es el actor armado más grande de Colombia, pero que parece estar por fuera de las prioridades del gobierno. El mismo ELN fraccionado en Nariño. En Nariño hay nada más 14 grupos. El EMC, que es un proyecto que algunos dicen que fue más artificial que real, pero que al parecer terminó medio concretándose y luego se fragmentó. Entonces yo creo que la idea de la negociación con múltiples grupos al tiempo es correcta. Creo que, de hecho, antes de que esto pasara, ya habíamos conversado sobre cómo la idea de una negociación nacional no resolvía el conflicto, pero la forma en que esta negociación está pasando creo que deja abierta un montón de incógnitas sobre qué tan efectiva puede llegar a ser. ¿Y cuál es tu lectura, digamos, en términos de luces y sombras o de aspectos positivos y negativos que haces sobre la paz total? Vale, bueno, yo creo que en el corto plazo, en el plazo más inmediato, si uno quisiera, yo creo que en algunas regiones sí hay una reducción de algunas consecuencias de la violencia, principalmente porque los grupos armados no tienen muchos incentivos para incrementar una violencia más directa mientras están negociando. Entonces, si el propósito es estrictamente la reducción inmediata de consecuencias humanitarias, creo que hay algunos datos que pueden ayudar y contribuir a defender esta narrativa. Creería que el inicio de algunas negociaciones, a pesar de que, bueno, es un poco demorado, el hecho de que algunos grupos estén todavía negociando con el gobierno ofrece algunas luces de esperanza, y creo yo que, reitero, la idea de negociar con múltiples grupos al tiempo, si bien no es novedosa, ya ha pasado antes, creo que es la solución correcta en el largo plazo, porque solo desmovilizar a un grupo, creo que ya sabemos, no nos agota la violencia. En términos de sombra, yo lo que creo es que hubo un pecado original del gobierno, y es como empezar a negociar creyendo en la buena fe de todos los grupos armados. O sea, casi que pareciera que hubo un supuesto de los grupos armados quieren desmovilizarse, así que lo primero que hacemos es ofrecer una negociación. Y bueno, ya la actitud del gobierno también ha cambiado. Ya hoy parece ser un gobierno que reconoce que necesita algo de fortaleza militar y estrategia militar al tiempo que negociación, pero al principio parecía que el gobierno no leyó correctamente esto y creyó que únicamente a través de negociaciones los grupos armados iban a responder adecuadamente, y creo que esto le dio a los grupos cierto manejo de las mesas de negociación que llevan hoy a que casi que
algunos reprochen y digan, no, a nosotros nos sacaron, pero ellos están ahí a pesar de todo lo que han hecho, y los que están adentro casi que sirven como actores que vetan quién entra y quién no en la negociación. Pareciera que las negociaciones al tiempo terminaron siendo para el gobierno un problema, porque entonces tienes que alinearlas a todas, no les puedes ofrecer a todas el mismo estatus. Entonces hay un montón de problemas ahí de los que podemos hablar sobre el estatus político y sobre cómo esto al final termina haciendo que la negociación, a mi juicio, no vaya a terminar en buen término si no se cambia ese pecado original. Y en esta lectura, Reinel, ¿cómo ves tú al Caribe, ¿no? En estas dinámicas de paz y violencia que se están escenificando en distintos territorios subnacionales, ¿cómo queda el Caribe? En principio, yo creo que el problema es que la negociación ahora mismo tiene un carácter, o la paz total tiene un carácter insurgente, en el sentido de que estamos interesados, o parece el gobierno estar muy interesado en la desmovilización de los actores insurgentes, ¿no? Entonces, parece haber avances con Segunda Marquetalia, con el ELN a veces hay avances, a veces no, y con el MC, bueno, luego de la fragmentación uno no sabe bien cómo leerlo. El punto es que este carácter o estas organizaciones insurgentes, por importantes que sean, al Caribe les son un poco extrañas, ¿no? El Caribe, sin incluir al EGC en la ecuación, prácticamente estamos diciendo no, aquí no va a cambiar la violencia de forma radical. No estoy diciendo que no, claro, si se logra desmovilizar al ELN, sur de Bolívar, sur del Cesar serán zonas en las que la violencia cambiará radicalmente, pero son también zonas en las que el EGC cada vez es más fuerte. Entonces, para mí, el asunto de darle este toque de desmovilizar las insurgencias y es importante y se valora el esfuerzo, pero no creo que impacte radicalmente la forma en que la violencia luce hoy en el Caribe, porque hoy los actores importantes en la región sin duda no son los actores insurgentes. Y en esta lógica, Reinel, hay una violencia que es cada vez más creciente, pero lastimosamente no se aborda tanto desde el punto de vista analítico, sino más bien desde el punto de vista criminal en cuanto a enfoques de prensa, y hay mucho desconocimiento en cuanto a la opinión pública y creo yo que también en nuestros tomadores de decisión, y es la violencia urbana, ¿verdad? Porque tenemos este contraste de estos ejércitos que se están luchando hectárea a hectárea, metro a metro, el control de sistemas montañosos o subregiones en las cuales hay una renta ilegal muy potente o porque es un corredor de movilidad estratégico, pero ¿qué está pasando en las ciudades, no? Porque vemos que ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, la propia Sincelejo, vienen evidenciando y mostrando un ascenso sistemático en la violencia homicida, pero también en otros aspectos que hemos trabajado en algunos trabajos previos, que es la teatralización o la espectacularización de la muerte. ¿Qué análisis haces tú de eso? Con respecto a la paz total, creo que, claro, creo que es muy... Hoy en día, ser un tomador de decisión en Colombia que tenga que solucionar el asunto de la seguridad suena algo supremamente complejo. Y yo sí creo que estamos o hemos ignorado sistemáticamente el vínculo entre el conflicto armado y las ciudades, porque de alguna forma para muchas ciudades no existe la violencia criminal en esa ciudad sin tener en cuenta el conflicto armado, ¿no? Entonces Barranquilla es un caso emblemático porque es un puerto, ¿no? Entonces por aquí, o sea, no podemos hablar de estas formas de violencia más dramáticas sin tener en cuenta lo que sucede a nivel, llamémoslo rural o a nivel de conflicto, ¿no? Porque, claro, podría uno hacer el argumento de que en Barranquilla ahora mismo no está siendo afectada por el conflicto armado si uno lo observa de una forma muy, muy limitada, pero si no, pues claro, y entonces todo el narcotráfico que sale de aquí, que empieza y se transforma en otras áreas, ¿cómo lo conectamos? Entonces creo que hay una desconexión con respecto a creer que las ciudades son una suerte de violencia diferente, ¿no? Como, no, esto es otra cosa y eso puede esperar, eso lo podemos tratar después. O solo con policía se resuelve. Claro. Entonces por ahí yo creo que lo primero que uno debería hacer es empezar a pensar cuál es la conexión ciudad-conflicto, que no es solamente la llegada de grupos armados que están en otras zonas y que conocemos, sino que es el uso de estos grupos armados, de estos grupos más pequeños,
que no conocemos, que de repente aparecen en una ola de violencia y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salieron? Y no es que de dónde salieron, es que llevan años ahí, solo que los ignoramos porque estamos pendientes de la otra naturaleza de la guerra, ¿no? Entonces, claro, eso creo que a nivel de tomadores de decisiones es importante pensar seriamente qué tipo de violencia tenemos en las ciudades, porque yo no creo que se trate de una violencia ni esporádica ni no sistemática, como muchas veces le intentan vender, ¿no? Como, no, estos son pandillas que están luchando y nada más que eso, pero yo sí creo que es una violencia que primero ha estado ahí, que la hemos ignorado, pero no porque la ignoremos no significa que no ha estado. O sea, si uno hace el trazo de dónde vienen estos grupos más pequeños, uno se da cuenta de que son transformaciones de grupos que uno puede remitir desde AUC hasta carteles del narcotráfico en los 70s, 80s. Entonces, por ahí creo yo que hay un primer punto, y es que hay que entender bien quiénes son los que producen violencia en las ciudades para poder plantar algo sobre. Y usualmente vamos a encontrar que eso no está desconectado de la violencia del conflicto. Entonces, ¿qué tan diferentes son, por un lado? Y por otro lado, yo creería que en términos de paz total, volvemos al mismo punto de que qué hacemos con estos grupos que no son políticos, que no adoptan un discurso político, pero casi que hay un incentivo para que lo hagan. Y eso puede llevarlos ahora, pero a donde yo voy es que no debería importarnos si hay o no un discurso político, porque sí tienen cierto control sobre las ciudades. Entonces, en Barranquilla, recordemos esta vez que un grupo criminal decidió que no había homicidios y no hubo homicidios. O sea, control sobre la violencia tienen. Entonces, si son o no son políticos, esa es una discusión que podemos dar luego, pero para mí lo importante no es eso, sino que esta gente tiene control sobre la violencia en la ciudad, y como tiene control deberíamos hablar con ellos, ¿no? Y hay casos que creo que pueden servir como de espejo, la legalización de pandillas en Ecuador, quizá. O sea, yo sí creo que necesitamos una solución diferente para las ciudades. O sea, como el asunto de desmovilizar grupos armados quizá en las ciudades no funciona, pero la discusión al menos tendría que darse, y creo que ahora mismo está empezando a darse, quizá con Buenaventura, pero hasta ahí, como que no nos movemos mucho sobre qué hacer con estos grupos urbanos. Sí, pareciera que hay una subvaloración del riesgo, ¿no? De la amenaza que producen estos grupos, en la medida en que creo yo que no se abordan como amenazas reales a la seguridad nacional, sino a la seguridad ciudadana en un ente territorial particular. Exacto. Y bueno, yo no tengo los datos ahora mismo, pero yo creería que hay más gente muriendo en las ciudades. Y dado que mucha de esta violencia en las ciudades es permitida o regulada por grupos criminales, no me extrañaría pensar que un montón de las muertes violentas en Colombia entonces están más motivadas por grupos urbanos que por el mismo conflicto, porque son cosas diferentes, ¿no? En las ciudades vemos mucha violencia homicida, más selectiva. En las zonas de conflicto vemos mucha violencia, a veces no homicida, pero sí de desplazamiento, de confinamiento, incluso violencias que no vemos, como de regulación de la vida social. Pero en las ciudades esto también sucede, ¿no? La extorsión, por ejemplo, disparada, y cuando hay extorsión, esa es una forma de violencia también que impide, por ejemplo, la creación de negocios o el funcionamiento de los negocios, que hace que mucha gente decida no invertir o mudarse, desplazamiento individual que no denuncian. Entonces, hemos ignorado esta discusión, pero no quiere decir que porque la ignoremos es menor o no tiene las mismas o unas consecuencias igual de graves que la violencia del conflicto. Y digamos, Reiner, porque siempre que se habla de violencia urbana, Medellín aparece como un referente, ¿no? Especialmente en la década de los 80, principios de los 90. Pero por fuera de Medellín, y creo yo que también hechos recientes en Tuluá pusieron también sobre la mesa el poder que tiene una organización local que se llama La Inmaculada. Ahora se cambiaron el nombre. ¿Tú has evidenciado posibilidad de gobernanza armada en ciudades del Caribe? Claro, o sea, el caso más dramático es, creo yo, Santa Marta, en el que, según algunos reportes, el mercado de la ciudad funciona bajo extorsión. Pero si uno se va, bueno, claro que eso es una zona entre urbana y rural, pero si uno se va, pues hay denuncias de la Defensoría del Pueblo que dicen que cobran un impuesto a los predios, por ejemplo. Conozco investigadores que, incluso no relacionados con nada de violencia, que para entrar a revisar ciertas cosas necesitan pagar cierto impuesto para que les permitan ingresar. Ahí hay cierta gobernanza de la vida en comunidad. Las personas pueden y no decir ciertas cosas, ¿no? Incluso en Barranquilla hay algunos casos, claro que esa gobernanza no funciona a nivel de ciudad, o sea, no es toda la ciudad, sino ciertos barrios, ciertos sectores, ciertas cuadras,
Pero en Barranquilla, por ejemplo, hay evidencia de que cobran algunas organizaciones en ciertos barrios cobran un impuesto para que tú pongas, digamos, una tienda. Pues entonces necesitas pagar un impuesto inicial al grupo armado para que te permitan poner la tienda. Hay casos de confinamientos en Barranquilla en donde dicen de 9 de la noche a 4 de la mañana nadie puede salir a la calle y pasan personas con fusiles vigilando que se cumpla el confinamiento. Entonces, para mí esos son casos de gobernanzas criminales también. Habría que explorar más para saber qué tan sofisticadas llegan a ser y qué tan sostenidas en el tiempo, si son solo órdenes que hacen cumplir o si están permanentemente. Pero pues recuerdo una entrevista de un civil que decía, no, pues aquí en este barrio, que es un barrio que la gente consideraría normalmente peligroso, aquí tú puedes dormir con la puerta abierta porque nadie te va a robar, ¿no? Entonces ahí hay como cierta gobernanza porque en ese barrio que para el exterior es peligroso, para sus propios habitantes es incluso más seguro porque el grupo armado decide que ahí no se roba y nadie roba, ¿no? Porque si robas hay una consecuencia. Prestan servicios de seguridad y recaudan tributos. Exactamente. Entonces, esto está pasando aquí a 20 minutos de donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Entonces, para mí sí que hay gobernanzas criminales pasando en las ciudades, solo que son más difíciles de identificar quizá, pero están ahí. Reinel, y en esa misma línea, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Barranquilla? En este momento. En este momento, sí, digamos, la fotografía actual, ¿no? Hoy Caracol Noticias saca una nota, estamos hablando de Caracol Radio, ¿no? Saca una nota en la cual evidencia una alianza criminal, ¿no? Entre hasta los de Santa Marta con un grupo local y 2 grupos locales, lo que anticiparía un escalamiento de violencia en distintos lugares de Barranquilla y su área metropolitana. Pero, ¿cuál es tu lectura del contexto en general? Sí, yo creo que sorprendentemente esto es algo que si uno, vuelvo y digo, si uno va y analiza todos estos grupos de dónde vienen, creo que uno encuentra una lógica no tan loca. O sea, como a veces pareciera que uno lee estas noticias como, uy, ¿en qué momento pasó esto? Pero si uno observa de dónde vienen todos estos grupos, uno analiza que hay continuidades muy claras, ¿no? Entonces, creería yo que 2013, cuando los costeños rompen con los rastrojos y se vuelven los rastrojos costeños y luego se cambian de nombre. Y creo que lo que siempre hemos visto en Barranquilla constantemente es que no hay un grupo armado lo suficientemente grande y poderoso que logre someter a los demás sin recibir cierta reacción de estos grupos. Entonces creo que esto es nuevamente un escenario en el que hubo una fragmentación, porque los costeños parecía que lograron apoderarse en ciertos mercados ilegales de forma exitosa, pero luego se empiezan a fragmentar y entonces aparecen los pepes, los rastrojos costeños, y parece haber una guerra de todos contra todos que ahora parece organizarse y es como ahora hay 2 bandos más claros. Pero el punto es que Barranquilla siempre ha sido una ciudad en la que los grupos criminales, primero, no tenemos unos grupos locales y tenemos unos grupos más nacionales que instrumentalizan ciertos grupos. Habría que ver dónde están estos actores nacionales poniendo sus apuestas aquí, pero por la experiencia pasada creería que aquí debe haber deben haber actores nacionales que están como poniendo apuestas y nutriendo de armas, claro. O sea, las armas, hace poco un rocket que encuentran, estas armas no salen de la nada, ¿no? Sí. Tiene que haber un patrocinador y esos patrocinadores suelen estar fuera de la ciudad. Entonces, como una cosa es cómo los grupos se organizan a nivel ciudad, que ha pasado y se han reorganizado una y otra vez, y otra cosa es cómo los grupos armados también tienen ciertos patrones que los ayudan, que los entrenan, que les dan armas, que también se evidenciaron en el pasado. Entonces creo que para analizar la violencia en Barranquilla, y creo que esto es una buena lección, no solo para el resto de ciudades ahora, sino para donde creo que puede ir la violencia si logramos desmovilizar a todos estos grupos grandes y políticos, entre comillas. Creo que la violencia puede irse moviendo hacia esta suerte de grupos locales aliados con estos grupos nacionales o transnacionales que les ofrecen prebendas, beneficios, armas, entrenamiento y luego ellos se pelean y el que gane se gana el contrato quizá con el grupo más grande. No, y creo que también esto que está pasando en Barranquilla pone en tensión, digamos, una narrativa, ¿no? Que siempre asoció altos niveles de violencia a territorios con poca presencia estatal, con instituciones muy débiles, periféricos, municipios de 6ª categoría. Y estamos hablando de una dinámica criminal de una larga trayectoria que tiene picos y valles de violencia en un distrito, ¿no? Una capital que es distrito también.
Totalmente, totalmente. Y reitero, si uno va, no hay que irse sino a las cifras de homicidio, pues la cifra Barranquilla lleva consistentemente tasas de homicidio de más de 20 por cada 100.000 habitantes, que según la ONU, 20 es como el límite para decir que hay una epidemia de violencia. Es decir, esta es una ciudad que ha sido violenta constantemente por los últimos 30 años o más. A veces, por eso digo que es sorprendente que cada vez que aparecen estos relatos, de nuevo es como, güey, ¿a qué hora Barranquilla se volvió tan violenta? No, la pregunta es, ¿a qué hora Barranquilla ha sido una ciudad pacífica? Y creo que eso aplica a otras ciudades, no solo del Caribe, sino de Colombia. Reiner, ya una última pregunta para ir cerrando. Hemos hablado de la paz total, hemos hablado de la dinámica de violencia, pero ¿tú crees que en estos 2 años que le queda a la administración Petro y también a la política gubernamental de paz, más allá de lo que está pasando en Quibdó, en Buenaventura o en Medellín, donde hay unas mesas que no tienen marco jurídico, no se sabe para dónde van, pero aún así han logrado unas treguas o unos acuerdos entre grupos para que el homicidio por lo menos disminuya, porque la extorsión y el microtráfico y otras rentas se mantienen activas? ¿Tú crees que es posible que haya un timonazo y que el gobierno, que ha hecho un énfasis tan grande en las negociaciones con la insurgencia y posinsurgencia, haga lo mismo con este tipo de organizaciones? ¿O esto quedará, digamos, bajo responsabilidad de los mandatarios locales que se posesionaron el 1 de enero? Yo creo que justamente el problema con este tipo de mesas es que no sabemos cuál es el objetivo, porque a veces el gobierno públicamente dice, bueno, pero las mesas sí funcionan porque miren que ha bajado el homicidio, ¿no? Y esto es cierto si el objetivo de la política pública es la reducción inmediata de ciertas violencias. Y ahí habría que uno que decir, esto fue un total éxito, ¿no? Redujo las violencias, hubo una tregua y funcionó. El problema es que yo no sé qué tan sostenibles sean esas treguas en el largo plazo, como cuál es la alternativa para estos grupos criminales, ¿no? Es que los grupos criminales no desaparecen por arte de magia, sino que sus propios miembros tienen que encontrar otros trabajos, tienen que encontrar otra forma de vida, tienen que además no ser reclutados por otro grupo armado que los encuentre y vea todo el entrenamiento que tienen y digan, bueno, es útil para mi causa. Y creo que esto es lo que no está en discusión ahí, ¿no? Y por eso la idea de sometimiento a mí me parece que es una idea que, por más atractiva que suene, no sirve para mucho. O sea, cuando decimos, no, es que ustedes se van a someter a la justicia, lo que estamos diciendo es que mucha de esta gente voluntariamente va a decir un día, oye, ya me cansé de las armas, méteme a la cárcel 5 años y luego yo salgo y ¿qué? No hago nada, pero al menos ya no soy... O sea, me parece que es una idea a la que le falta pensar en... No es realista. Claro, es irreal, ¿no? Yo también quisiera que los grupos armados dijeran un día, no, ya, méteme a la cárcel, ¿no? Y luego en 7 años ya salgo y me dedico a pintar casas. Pero creo que lo que no estamos aquí considerando con estas mesas es cuál es la alternativa para los miembros, ¿no? Para la gente que desde joven está en un grupo armado, que se acostumbró a vivir de la extorsión, que sabe cómo extorsionar y que si algún día le falta dinero podría volver a hacerlo fácilmente con un arma, que además es muy fácil de conseguir en Colombia. Entonces creo yo que el problema con estas mesas es que en el largo plazo no son sostenibles porque implican pensar en alternativas que cuestan mucho dinero, que cuestan mucho esfuerzo y que creo que no parece estar en la discusión lo que viene para estos grupos o para los miembros de estos grupos armados. Y no se trata de meterlos o no a la cárcel, que también es otra discusión de justicia transicional y todo eso, sino de la normalidad, de qué haces cuando ya se acabe la mesa de negociación y el grupo que te pagaba un salario decide que no existe más. ¿Qué pasa con esta persona? ¿No? Creo que eso es lo que habría que pensar para una solución a nivel urbano, y es como qué alternativas tiene esta gente de vida que no sea la criminalidad. Ya. Bueno, Reiner, muy interesante tu respuesta. Agradezco mucho que hayas participado en estos 2 programas de Todos Cuentan. Te deseo muchos éxitos ahora que regreses a Estados Unidos a continuar tus estudios doctorales, y sabes que en Uninorte y en este programa cuenta siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, siempre es un honor volver por aquí. Muchas gracias entonces a todas las personas que estuvieron en sintonía de Todos Cuentan, y los invitamos a seguir en el 103.1 de Uninorte FM Estéreo. Este fue un episodio más de Todos Cuentan, un espacio creado por la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, conducido por los profesores Luis Trejos y Ángel Tuirán.
Las opiniones y los puntos de vista expresados en este espacio son exclusivos de las y los realizadores y entrevistados. No comprometen la posición de la Universidad del Norte.